Con el auspicio de Amazonas, HC Medic, Hotel Marriott. Presentamos. ¿Estás listo para volver a volar? Ahora te conectamos con tus seres queridos con vuelos diarios en nuestro puente aéreo La Paz Santa Cruz La Paz. Viaja de forma segura y llega puntual a tu destino. Visita nuestra página web www.amazonas.com. Comunícate con nuestro call center al 901-105500 las 24 horas del día. Visita nuestras oficinas o tu agencia de viajes favorita. Amazonas, soñemos juntos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Jueves 26 de agosto, la cordial bienvenida al Piedra, Papel y Tinta. Comienzo este programa invitándole a que se compre La Razón y Extra. En Extra, hoy jueves, tenemos nuestros desafíos más agudos, Cruci Ganas, para quienes tengan la oportunidad de hacerlo en viernes o se lo puede guardar para el fin de semana. Y se compra también, por favor, La Razón, porque tenemos marcas, el mundo futbolístico se está moviendo muchísimo y estamos siguiendo la pista, además de nuestro programa streaming. Después de este programa, el tercer tiempo de marcas. Tenemos este suplemento Marcas que tiene todos los detalles gracias al equipo líder en deportes, en el periodismo deportivo. Y tengo también los sabores de México, México lindo y querido. Aprovecho y le mando un saludo a la embajadora de México, María Teresa Mercado, que volvió a propósito de México. La embajadora volvió después de que el gobierno transitorio la declarara persona non grata. Ella tuvo que salir intempestivamente del país cuando gana las elecciones Luis Arce con el movimiento al socialismo. Hacen el gesto inédito de volver a tener a la embajadora, y México también, de reasignar a esta embajadora que había salido. Me acordé de ella con estos sabores de México lindo y querido: arroz mexicano, chili con carne, burritos gratinados con cheddar, nachos con pico de gallo y guacamole, tacos al pastor, todo esto bien enchiladito. Sabores de México. No se pierda hoy el periódico La Razón con estas recetas deliciosas. Bueno, nos vamos a nuestra primera parte del programa. Estoy en contacto con Iván Lima, ministro de Justicia y Transparencia Institucional. Ministro, buen día. ¿Me escucha? ¿Me ve? La escucho, Claudia. Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. A sus órdenes. Gracias y esperemos que nos vaya bien en la conexión. A veces tenemos algunos huequitos, pero contemos con que vamos a poder tener un diálogo fluido después de una jornada clave. Ayer, ministro Lima, hemos tenido partes relevantes de su participación en la OEA y le hemos compartido con nuestros lectores y nuestras lectoras en esta sesión del Consejo Permanente de la OEA, donde la representación boliviana ha cuestionado el comunicado de la OEA que ratificaba el informe de irregularidades en las elecciones del 2019. Me gustaría, por favor, que nos haga un resumen ejecutivo y bien claro para que nuestros amigos y yo misma podamos seguir con claridad lo que ustedes como representantes del gobierno y del país han manifestado ante la OEA. Por favor, ministro. El Consejo Permanente es un órgano que conforman todos los países miembros de la OEA. En esa instancia se llevan los debates políticos, es el lugar donde se toman decisiones y se presentan argumentos cuando alguno de las partes de este complejo organismo que es la OEA no funcionan bien. Lo que hemos llevado es un reclamo en relación al secretario general Luis Almagro y lo hemos sostenido en términos de injerencia. La palabra que hemos utilizado con más fuerza es la de injerencia a partir del comunicado del 9 de agosto de este año. Recordará el país que Almagro decidió entrar en una confrontación casi personal
con el informe de Salamanca. Y esto no es adecuado, no es apropiado por al menos 3 razones. En primer lugar, él no puede actuar a título personal, él debe actuar en nombre de todos los países y los países no fueron consultados. En segundo lugar, este es un caso que corresponde a la soberanía boliviana, es decir, está en manos de jueces y fiscales bolivianos que deben ser respetados en su independencia y no pueden ser objeto de ninguna intromisión o de ninguna afectación a su independencia. Y el último elemento que nos parece fundamental, ya el acuerdo que se suscribió con la OEA ha sido afectado por la mala fe de Almagro en su implementación. Ahí fuimos muy puntuales en señalar que de acuerdo al convenio suscrito entre Bolivia y la OEA para realizar la auditoría, esta debía presentarse por única vez a Almagro, un solo informe, y hacerlo llegar a Bolivia por las vías diplomáticas. Es lo que dice el convenio. Un solo informe, Almagro lo conoce y lo entrega a Bolivia por la vía diplomática. No está previsto un informe preliminar que ocurrió a las 4 de la mañana, de la madrugada del día 10 de noviembre, y no está previsto un informe final el 4 de diciembre. Tenían que emitir un solo informe y llevar ese procedimiento. Secretario General, vía diplomática. ¿Cuál es la vía diplomática? ¿A quién debía entregar el documento el señor Almagro? Está claro que a partir de los actos que han ocurrido en el país, tenía que referirse al canciller del Estado y seguir un conducto regular y no el que ha seguido. Este cuestionamiento es fundamental y ha dado lugar a la respuesta final de Almagro. Almagro sostiene que esta diferencia de criterio que hay en el país o que tiene el país, México, Argentina y otros países que han adherido a nuestra posición, puede ser resuelto ante un tribunal, ante un juez, ante un arbitraje, ante otra instancia que no seamos ni Bolivia ni la Secretaría General de la OEA. ¿Me puede resumir la Adelante. posición de México? Pregunto por México porque ha tenido en este último tiempo un papel preponderante en la crisis postelectoral hasta hoy. Justamente estaba hablando yo al inicio de este programa del retorno de la embajadora de México, la embajadora Mercado, y estoy viendo imágenes de la participación de México ante la OEA. ¿Me puede resumir un poquito cuál ha sido el tono de la participación de México? La misma de su presidente, Manuel López Obrador, ha sostenido que la OEA no está funcionando efectivamente, que tenemos problemas y que tenemos que asumir un profundo proceso de, no le voy a decir reforma, creo que ha sido más contundente el presidente mexicano sobre lo que está ocurriendo con la OEA y los problemas de señor Almagro. La embajadora ha sido aún más precisa y ha señalado que el utilizar el cargo para fines personales no es adecuado. Y ha puesto un ejemplo contundente. Las oficinas de la OEA todo este tiempo en Washington han estado cerradas por efecto de la pandemia y se han reabierto temporalmente esta semana para la presentación de la biografía de Almagro. Entonces ella cuestionó que se utilice la OEA de esa manera tan personal, que se use los recursos, los impuestos de los contribuyentes de todos nuestros países, dijo ella, en un tema que es especialmente particular y marca una agenda personal del secretario general Almagro. Ellos tienen 5 minutos para exponer estas ideas. O sea que la publicación de la biografía de Almagro se ha pagado con recursos de la OEA. Es el cuestionamiento que hacía la embajadora mexicana y lo planteaba en términos muy duros porque las oficinas han estado cerradas por el tema de la pandemia y no parecía claro, no parecía la conducta de un representante de toda una entidad que utilice el cargo que tiene para fines personales. Lo ha planteado como uno más de los argumentos para reflejar que la posición de señor Almagro ha dejado de ser la de un representante de los estados a pasar a ser una especie de vocero de los países que le han apoyado. ¿Quiénes le han apoyado a Almagro? Canadá, Estados Unidos, Colombia y Haití. Estados Unidos ha marcado una línea de apoyo clara a Almagro, la ha seguido de alguna manera, como siempre ocurre Canadá, y Colombia y Haití no han sido tan contundentes, pero sí es correcto afirmar que lo han apoyado a Almagro. ¿Y los países que han apoyado a Bolivia, lo podemos reiterar? Mire, en los que yo le diría que hay que entender acá el concepto. Lo que nosotros habíamos llevado no es un caso a someter a votación.
Si hubiera un caso a someter a votación, la respuesta sería: ¿apoyaron a Bolivia o estuvieron en contra de Bolivia? Yo le diría que nuestra propuesta fue: aquí hay injerencia, venimos a informarles a todos los estados que está haciendo mal su trabajo Almagro. Lo correcto, lo que haría cualquier embajador, como hizo el de Estados Unidos, es decir, no aceptamos los argumentos de Bolivia, creemos que Almagro está haciendo lo correcto. 4 estados dijeron eso. Los demás estados no se pronunciaron y señalaron la importancia de las misiones de observación electoral para la democracia, no apoyaron a Almagro, y en el caso de Argentina, México y Nicaragua, que es a lo que se refiere el embajador Arce, fueron contundentes en respaldar y criticar la posición de Almagro. El embajador argentino llegó a plantear que su país había pedido disculpas y reiteró las disculpas a Bolivia por la participación del gobierno de Macri en el tema de las armas y por la situación que se produjo y porque no se haya apoyado de manera más firme la posición que tuvo Argentina finalmente con el presidente Alberto Fernández de que Bolivia estaba pasando por un gobierno de facto y no podía reconocerse al gobierno de Yanine Áñez. Creo que ese fue el tono de las intervenciones. Siempre es un incordio en todas las sesiones el rol de Venezuela. Venezuela no está representada por su gobierno legítimo, está representada por un representante de Guaidó, y esto hace que siempre se genere un nivel de confrontación, de decir, no sabemos a quién representa este señor, no está representando un Estado y pareciera que se está desvirtuando la naturaleza del Consejo, y el representante de Venezuela tiene un discurso claramente contrario a nuestro país. Nosotros no lo hemos respondido y hemos señalado claramente que no lo reconocemos como representante de Venezuela porque no lo es. Él no tiene ninguna representación y sus palabras ahí no las hemos respondido ni las vamos a responder porque no está representando al pueblo venezolano. Ministro, segunda pregunta, ¿qué viene de aquí en adelante? Nos queda claro ya cómo se han movido las fichas y las posiciones en esta reunión OEA. ¿Qué es lo que toca y por qué se pasa a esta denuncia? ¿Se espera un resultado concreto? ¿Se espera un paso siguiente? Y los tiempos, por supuesto. Estamos en este momento en un nivel de evaluación de los siguientes pasos. Vamos a utilizar el Consejo Permanente de esta manera estratégica. Ya hemos anunciado la intención del país que la región conozca el informe del Grupo Especializado de Expertos Independientes, que es parte de la institucionalidad de la OEA, es la CIDH la que lo propicia, y vamos a pedir una sesión del Consejo Permanente para que se pueda exponer este documento, este informe que nos parece muy valioso. También hemos señalado claramente que si hay un debate técnico entre los podría ocurrir o podría haber pasado de Almagro y la OEA, tengamos a alguien que nos dé un criterio correcto y objetivo sobre las dos posturas. La de Bolivia, que sostiene que el informe Salamanca y las 9 decisiones que han excluido responsabilidad penal a los tribunales electorales y el juicio mismo cuando termine son una muestra de que no ha existido en el país un fraude electoral, y la posición sesgada de nuestro criterio injerencista de Almagro sobre ese informe electoral que dio lugar a todo este conflicto, en términos de que pueda haber una evaluación de ambas posiciones por alguna institución que no sea un tercero imparcial, le diría. No estamos hablando ahí de un arbitraje ni de un juicio, simplemente una opinión técnica, porque no es correcto que le llevemos ni a la comunidad internacional ni al país una posición tan técnica, tan muchas veces compleja, sin un documento conclusivo. Estamos pensando en la institucionalidad europea o otras organizaciones de tribunales electorales que los hay en la región para que pueda emitirse un criterio sobre este tema que preocupa a los bolivianos, que es el tema del fraude electoral. Esto es un punto que se ha planteado como una posibilidad, porque no vamos a entrar al juego de Almagro, no íbamos a discutirle sobre el informe, porque la presentación ayer en la sesión de su comunicado del 9 de agosto y sus argumentos era ratificar la injerencia en el país. Eso no lo vamos a admitir. Si él quiere debatir sobre su trabajo, sobre la auditoría y sobre la admisión electoral, lo vamos a hacer en otro tipo de foro, y hemos aceptado, el embajador se está a cargo ahora de concretar esta postura.
La postura de llevarlo a juicio no es algo que se haya definido como gobierno, el canciller lo está evaluando, pero sí estamos haciendo un seguimiento exhaustivo a la denuncia que, recordarás, se presentó ya por las madres de Plaza de Mayo ante Michelle Bachelet, porque se tiene la teoría en la denuncia que ese informe preliminar que sale a las 4 de la mañana el 10 de noviembre desencadena todo el proceso de violencia, de muertes, de masacres y de conflictos que ha habido en el país. Estos son los temas y escenarios que están en curso. Ante Michelle Bachelet, por madres de Plaza de Mayo, de Argentina, en el sistema universal, esta estrategia que encabeza el ministro Arce en la OEA y ante los instrumentos que tiene la OEA, y esta última posibilidad que abrió Almagro, que la reconoció y que nosotros lo habíamos anunciado desde antes, que probablemente tengamos que llevar a juicio a la Secretaría General de la OEA por el grave daño que ha ocasionado al país este informe, que ha incumplido en su contenido lo que habían acordado las partes y en la presentación el conflicto que se ha generado finalmente. Habría que pensar claramente, si ese informe no se presentaba a las 4 de la mañana del 10 de noviembre, ¿habríamos tenido lo que ha ocurrido en el país? ¿Esa es la causa de los problemas? Es una pregunta que nos ha dejado abierta ya el GIEI y que tenemos que empezar a responder, porque algo que hemos llevado también con el canciller y con el embajador Arce, el embajador Pari, en todos estos foros, es que los pueblos tienen derecho a saber la verdad. ¿Hubo alguna respuesta concreta sobre el no haber entregado un solo informe y no haberlo hecho por esta vía diplomática? Que son dos puntos que creo que son fundamentales, básicos en el acuerdo, ¿no? ¿Hubo alguna respuesta, alguna justificación? Decirnos que esto se tiene que ver en un juicio, que tiene que verse ante tribunales, porque es algo que manifiesta una posición diferente entre las partes, que esto se resuelve a través de un litigio. No ha señalado el camino del litigio que escogería, pero es algo que se sabe, ¿no? Los litigios entre estados o instituciones de derecho internacional público se gestan ante la Corte Internacional de Justicia. Reitero, no es una posición oficial del gobierno, es algo que estamos evaluando, pero ayer Almagro ha planteado eso, que nuestra diferencia sobre este punto que consultas no lo resuelva ni Bolivia ni él, sino un Tribunal Internacional de Justicia. Que es algo que había planteado días antes. Ministro, última consulta. Mientras esto sucedía ayer, teníamos una serie de enfrentamientos entre quienes se pronuncian por dejar atrás los privilegios de Yanine Áñez en la cárcel y quienes defienden los derechos de Yanine Áñez en la cárcel y un debido proceso en la justicia. De un lado y de otro tenemos varias voces, pero claramente el enfrentamiento ha echado chispas, ha sacado chispas en puertas de la cárcel. Reitero, quienes están pidiendo que paren los, comillas, privilegios de Yanine Áñez, y por otro lado quienes niegan estos privilegios y están pidiendo el respeto de los derechos de Yanine Áñez y un justo proceso. ¿Cuál es el papel que ha determinado el gobierno en esto y particularmente su despacho como ministro de Justicia? Este puede ser un punto peligroso de nuevos enfrentamientos que sabemos dónde han llegado. No creo que estemos en ese nivel, sin embargo es importante señalar y referirnos nuevamente al informe del grupo. Si hay una recomendación que se tiene con claridad es la del abuso de la detención preventiva. No puede haber un abuso de la detención preventiva en el país, y ese es un principio que está en nuestra Constitución, el principio de inocencia rige. Pero existen casos en los cuales el riesgo de fuga y el peligro de obstaculización ameritan la aplicación de la detención preventiva. La detención preventiva debe ser utilizada para los graves crímenes que ocurren en un país. Debe ser utilizada en casos excepcionales, en casos en los cuales exista la evidencia del riesgo de fuga o del peligro de obstaculización. ¿Se ha evidenciado en el caso de Yanine Áñez? Este elemento, permítame concluir la idea, este elemento que es fundamental y constitucional, no lo define ni el ministro de Justicia, ni el ministro de Gobierno, ni el director del régimen, lo definen los jueces en un debido proceso. Áñez está actualmente cumpliendo detención preventiva por orden de jueces del Estado Plurinacional de Bolivia,
y los mecanismos para revertir esa decisión no son de protesta, no son de conflicto, son de la justicia. Tenemos que respetar la institucionalidad y ese es el criterio que tenemos como gobierno. La decisión de la detención preventiva de la señora Áñez la han definido los jueces y solamente los jueces la pueden modificar. En el litigio, las partes expondrán sus argumentos. Si ella sostiene que tiene algún problema o alguna situación que amerite la revisión, no hay ninguna limitación en nuestra legislación. La ley 1173 es contundente. Ella en cualquier momento puede hacer el pedido, pero lo debe hacer a la justicia, con argumentos de derecho. Ministro, ¿el gobierno actual ha transmitido esto por alguna vía a la Unión Europea, Naciones Unidas, Embajada de Estados Unidos, que en estos últimos días se han pronunciado por una atención integral a la salud de Yanine Áñez y por el respeto de sus derechos? Y claro está, lo habían hecho anteriormente por un debido proceso. Sí, siempre tenemos comunicación permanente con diferentes instituciones de derechos humanos y todo ha sido explicado, toda la información se ha remitido oportunamente y usted lo ha aclarado, no ha habido un cuestionamiento a la justicia boliviana porque se ha respetado el debido proceso escrupulosamente. La consulta que se hace es en relación al derecho a la salud, que es el derecho que tienen los 18.000 privados a libertad en el país. Si uno hace un análisis de cuánto se está utilizando en tiempo y recursos para una sola persona, parece que la situación injusta la estamos otorgando al resto de los privados de libertad. En todo caso, esta situación de salud debe seguir protocolos y procedimientos que están marcados por nuestro Código de Procedimiento Penal, por la Ley de Ejecución y por normativa internacional. Y en esto yo me remito a las declaraciones de nuestro ministro de Gobierno y al director nacional del régimen penitenciario. Hemos cumplido con todos los estándares y se está dando toda la atención debida, con un grado de humanidad, me parece a mí, que no se da en todos los casos del sistema. No todos los privados de libertad tienen el derecho a que la comida, el trato de la familia y la atención médica se dé en los términos que está recibiendo ella. Si hay una violación al principio de igualdad, no es al derecho a la salud de ella, sino al derecho de los demás privados de libertad, que naturalmente han ejercido su derecho a la protesta en los últimos días. Ministro, voy a abusar de su tiempo con una última cosita y les voy a cambiar el guión, por favor, a mi equipo. Les había pedido preparar estas imágenes que han circulado ayer. Las podemos pasar ahora. Quiero mostrarle al ministro este pequeño video y hacerle una última consulta. Por favor. Hay prensa, no puedo filmarle. ¿Por qué agrede a la prensa? ¿Por qué agrede a la prensa? ¿Por qué me está tocando la cámara? ¿Por qué golpea la cámara? ¿Por qué golpea la cámara? ¿Por qué golpea la cámara? ¿Me está golpeando la cámara? ¿Me está golpeando la cámara? No le estoy haciendo nada. Es así como golpean los seguidores de Áñez a la prensa. Ministro, queda claro que hay una agresión a la prensa. Mi pregunta es sobre la primera parte. Esta ciudadana dice lo que dice. Mi pregunta a usted como ministro de Justicia es, ¿hay delito detrás de esto? Mira, creo que los programas técnicos nos acompañan. No he escuchado nada de lo que decía esta ciudadana. Si me puedes hacer un resumen de lo que dice, porque no escuché por el tema de la conexión. ¿Lo podemos pasar una vez más? Es cortito. No, lo que pasa es que no lo escucho, no hay sonido. Cuando ustedes lo ponen, no lo escucho acá. A ver, vamos a hacer un intento más porque no quiero distorsionar. Hay prensa, no puedo filmarle. ¿Por qué agrede a la prensa? ¿Por qué agrede a la prensa? Bueno, ahí está, ministro. ¿Ha escuchado lo que dice esta ciudadana? Sí, definitivamente. Es un exceso, me queda claro que hay un exceso, que hay un enfrentamiento entre dos bandos, pero
¿Hay racismo? ¿Hay delito? ¿Es simplemente un ánimo exacerbado? ¿Cómo lo calificamos para saber si tenemos que definitivamente ver los mecanismos de parar con estos excesos de un lado y de otro de las posiciones políticas en el país? Mira, si me permite, voy a entrar con una respuesta general y una respuesta al caso concreto. Muy bien. El informe del grupo señala que una de las causas estructurales que ha ocurrido en el país es el tema del racismo. Y se ha planteado la urgente necesidad que hagamos una cumbre nacional que identifique todos estos factores y lleve a un proceso de encuentro entre los bolivianos. Creo que ese punto de la agenda del grupo tiene que ser llevado adelante porque el tema del racismo es definitivamente un tema no superado. Paso a la pregunta concreta. Las expresiones de odio, las manifestaciones verbales que hace una persona deben ser muy meditadas, muy entendidas, porque pueden ser objeto de proceso penal. Las palabras que se han utilizado son un exceso, son palabras que están tipificadas por la Ley 45, que combate el racismo y la discriminación del país, en el país, y definitivamente requerirán, yo no voy a opinar como juez, te voy a opinar como ministro de Justicia, inadmisibles. Son declaraciones inadmisibles, criticables, que no debieran darse. Pero no creo que en este momento de la confrontación que la justicia o los litigios solucionen el problema. Creo que hay que establecer canales y mecanismos que no pasen solamente por la justicia, mecanismos en los cuales nos escuchemos entre los bolivianos y no sigamos avivando la llama del conflicto. Me has hecho una pregunta y yo te la respondo. Veo que estas acciones están enmarcadas en el marco de la Ley 45 que combate la discriminación en el país. Ministro Iván Lima, le agradezco este tiempo y la claridad de sus respuestas. Estaremos pendientes de, sobre todo en el caso de la OEA, de un camino que está lejos todavía de ver el final y nosotros como medio hacemos el seguimiento. Muchas gracias por su tiempo, ministro. Muchas gracias, Claudia. Siempre un honor estar en la razón. Gracias. Vamos inmediatamente a hacer una pausita y después del ministro pasamos a un diálogo con uno de nuestros columnistas y analistas, Marcelo Arequipa, que nos va a ayudar a mirar este mismo tema y a tomarle el pulso a lo que está sucediendo en la política del país. Enseguida retorno. Aquí me tienen, amigos, volando otra vez. Pero no tengo que venir horas antes porque ya lo tengo todo listo. Solo me falta registrar este equipaje que es para mis tías, porque quiero contarles que cada vez que viajo me encargan de todo. Con el puente aéreo de Amazonas todo es súper fácil y harto más barato. Entonces mis tías quieren que me la pase viajando. Y encima son tan puntuales. Al final de cuentas, las que pagan el pasaje son mis tías. Amazonas, soñemos juntos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Usted tiene la razón. Muy bien, quiero agradecer a Marcelo Arequipa, flamante, ya no tan flamante columnista, pero uno de nuestros últimos columnistas en integrarse al equipo de análisis y de opinión en las páginas del periódico La Razón, politólogo, docente universitario, que forma parte de estas mesas. Hoy, solito conmigo, vamos a intentar mirar lo que está sucediendo. Acabo de tener un diálogo, una entrevista con el ministro de Justicia. Hemos abordado lo que ha sucedido ayer en la OEA. Me gustaría seguir ese orden. Y luego nuevamente enfrentamiento, que es lo que se ha reflejado en nuestra portada hoy, tanto de La Razón como de Extra. Por un lado tenemos el reclamo de Bolivia en la OEA
reclama injerencia de Almagro en el país. El secretario general propone arbitraje ante la controversia. El gobierno denuncia que aquel alienta un discurso de odio. Y hablando de odio, abajo lo que tenemos es un enfrentamiento entre quienes defienden a Yanine Áñez, los derechos de Yanine Áñez, un proceso justo a Yanine Áñez, y quienes están pidiendo que ya no haya más privilegios en el encarcelamiento de Yanine Áñez y quienes piden justicia. Cuando uno mira, Marcelo, un pedido y el otro, ambos son legítimos. Es decir, yo quiero pedir lo que ambos bandos piden. Un juicio justo para Yanine Áñez, Sí. pronto, transparente, respeto de sus derechos, porque solamente está privada de libertad, pero no está privada de sus otros derechos. Ponerse en sus zapatos, tener solidaridad con ella, una solidaridad que no se pidió con la misma vehemencia para otras mujeres, solamente si hablamos de mujeres, y también pedir que no hayan privilegios, que en la cárcel no hayan presos de primera, de segunda, y más bien, decía yo ayer, igualar, pero igualar hacia arriba, igualar hacia un bienestar. Entonces, ¿por qué nos agarramos a puñetes en la puerta de la cárcel? Ese es mi mantel para esta mesita. Gracias, Claudia, y además por la invitación. A ver, poco por partes, como bien decías al principio, lo de la OEA primero, ¿no? Como dice Jack el Destripador, en realidad. Sí, vamos por partes. un poco por ahí. A ver, en lo de la OEA, vi la sesión de ayer en la que participó, además del ministro de Justicia, que lo tenías hace un momentito, el canciller, el embajador también, Héctor Arce, estaban ahí en esta sesión especial que armaron para hablar de lo que la OEA hizo, pero además de algo que me pareció, más allá de hablar sobre lo que la OEA hizo, creo que fue más bien una interpelación desde el Estado, es decir, de un Estado a el secretario general de la OEA, es decir, de la OEA, perdón, de Bolivia hacia Almagro. No fue una interpelación o una discusión de Bolivia frente a la OEA, no fue eso en realidad. De ahí que quizás sí Almagro aprovechó para intentar instrumentalizar eso un poco en la sesión de ayer para decir, están queriendo deslegitimar el trabajo que las misiones de observación electoral realizan ya con muchos años de antigüedad y en todos los países miembros de la OEA. Creo que ahí, al comienzo de sus intervenciones, tanto el ministro de Justicia como el canciller no fueron lo suficientemente vehementes para dejar bien claro esa idea. Sí lo hicieron en la última parte, ya antes del cierre de la sesión de ayer, de esta sesión de interpelación, digamos interpelación entre comillas, donde dijeron, no estamos nosotros poniendo sobre la mesa de la controversia la capacidad de las misiones de observación electoral, sino más bien la intromisión política que el señor Almagro tiene sobre la política boliviana, sobre el Estado y sobre la democracia boliviana. Eso fue, creo, y ese es el tema más importante en realidad, ¿no? Y sobre eso es, luego ahora, si quieres, el paralelismo en nuestro caso, ya, digamos, volviendo a lo que pasó ayer en la cárcel de... Perdón, Marcelo. Sí. Estoy leyendo que un poco subrayas una falta de contundencia de los representantes del actual gobierno boliviano ante Almagro como actor específico en la OEA. Sí, porque primero hablan nuestros representantes, los ministros, después hablan todos los embajadores, y los embajadores incluso no entienden el mensaje de no se está interpelando las misiones electorales de observación. Lo que se está interpelando más bien es por eso el trabajo político meramente individual que hace el señor Almagro sobre la política boliviana. Y entonces los embajadores, claro, salen a defender más bien la posición de que las misiones electorales hay que cuidar, y eso es un tema que tiene que más bien entenderse, es decir, en todo proceso electoral, ¿no? Y creo que por eso los representantes, nuestros ministros, no fueron lo suficientemente claros y contundentes al decir eso. Aunque es complicado separar el accionar institucional del accionar de la cabeza de... Es muy complicado, es como decir, no cuestiono la razón, cuestiono a la directora, pero claro, si la directora dirige esta orquesta, es difícil decir, no es contigo, es claro, con el periódico que diriges. No, claro, pero ¿no? Es tan complicado como ahora,
si vemos en nuestro contexto de lo que pasó ayer en Miraflores, es más o menos lo mismo. Es decir, cómo hablas de una cosa y otra, porque hay gente que está reclamando por la justicia a las víctimas de Sacaba y Sencata, ¿no? Y hay gente que está movilizándose pidiendo que la señora Áñez se pueda defender en libertad, ¿no? Entonces... Ambos pedidos son legítimos. Claro, Justo. pero... Y esos pedidos deberían resolverse, y ahí volvemos al ministro de Justicia, deberían resolverse por una vía en la que se pueda entender, o por lo menos existe una sensación general de que en Bolivia se aplica el debido proceso. El debido proceso tanto para impartir justicia a unas víctimas de unas masacres y el debido proceso para juzgar a una persona que se supone es la autora o la autora principal, como dice el informe, del GIEI de esas masacres. Me voy a detener aquí. Marcelo, por favor, sé que no eres abogado, eres politólogo, sin embargo, necesitamos insumos de quienes están siguiendo desde la academia y de manera integral lo que sucede en el país. Desde tu posición, ¿hay un debido proceso en lo andado con Yanine Áñez hasta hoy ante la justicia? Y estoy yendo desde el momento de la detención, estoy yendo hasta el inicio, hasta el momento de la detención. Mira, creo que el tema principal no es tanto, como bien dices, es decir, no es tanto el tecnicismo o la precisión técnica sobre las leyes. ¿Qué artículo dice qué y por qué no puede hacer esto la señora Áñez o por qué puede hacer esto otro, ¿no? Sino más bien pasa por un clima de percepciones que tenemos hoy día todos nosotros sobre el sistema judicial. Y en ese clima de percepciones, pudiendo estar, digamos, en un escenario de a favor o en contra de la señora Áñez, la percepción es, mientras menos te metas con la con la justicia, mejor. Porque en la medida en la que te vincules con el sistema judicial, pues lo que menos vas a encontrar, seas de un lado o de otro lado, es justicia. Estás en una situación de desventaja para empezar, ¿no? Y el siguiente mensaje que me parece que es todavía más crítico y más complicado, que es, te metes con la justicia, pero además tu problema es un problema político, pues vas a ser doblemente más afectado. Es decir, pareciera ser que ahora el mensaje, tanto para el oficialismo como la oposición, para cualquiera de los dos lados, no sale, digamos, en términos humanos, rentable entrar a la política. Porque realmente lo que te puede pasar después es algo que es, primero, imprevisible, y segundo, que puede ser altamente dañino contra tu propia integridad, ¿no? Voy a retroceder nuevamente al campo judicial. ¿Por qué? Porque Comunidad Ciudadana, y no es la única fuerza, creemos también, pero ha tenido mucha visibilidad y claridad Comunidad Ciudadana al plantear primero una reforma de la justicia, y así leen el informe del GIEI, que ya sabemos cada uno lo lee con los lentes de sus intereses políticos y de sus lecturas políticas. Ha insistido básicamente Comunidad Ciudadana en una reforma previa de la justicia. Por lo que acabas de señalar, Marcelo, ¿estarías de acuerdo con este pedido de Comunidad Ciudadana? Mira, yo creo que ahí los pasos y las formas, los mensajes son bien importantes. Y creo que Comunidad Ciudadana, creemos, y el CONADE se equivocan en una cosa fundamental para mí. Ellos sacan, después de que aparece el informe del GIEI, sacan un comunicado. Primera vez que estas fuerzas políticas más el CONADE se unen para sacar un comunicado. Eso debería llamarnos la atención. Luego, el segundo tema es ahí el contenido del comunicado. Y en el contenido del comunicado yo no observo que esas fuerzas políticas manifiesten primero un grado de empatía con las víctimas. Y no hablo solamente de Sacaba y Sencata. Hablo también de Vila Vila, hablo también de Montero. Es decir, creo que en gran medida el hecho de que hayan habido problemas en Santa Cruz y en Potosí cuando se presenta el informe del GIEI es porque esas personas no encuentran y no ven ningún actor político relevante que los represente, es decir, que represente su labor o su posición de víctimas. En cambio, en el otro lado, en el lado del gobierno, si quieres del MAS, sí tienes a alguien que está representando y siente y se identifica con un grado de empatía importante frente a las víctimas. Y eso es, digamos, el gobierno con Sacaba y Sencata. Pero con el otro lado no veo nada de eso. De ahí que
el mensaje no parte en realidad por una noción, por una idea de empatía con la víctima, parte con una idea muy abstracta de hay que hacer la reforma a la justicia, y esa idea abstracta de hacer la reforma a la justicia, primero antes que hablar de la víctima, luego tiene su correlato que el gobierno se ha encargado hoy día de hablarlo. El ministro ya dijo hace un par de días atrás, el ministro de Justicia, lo que buscan ellos es impunidad, y lo que buscan ellos en realidad es salvaguardarse sus propias espaldas y no más bien velar por la afectación a las víctimas en sus derechos humanos. Pero hoy estuvo en entrevista con Marco Ibáñez y Rubén Atahuichi, representante de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, y ha afirmado que lo que necesitamos es una inmediata reforma de la justicia. Se ha apoyado mucho en declaraciones de Eduardo Rodríguez Belcé y lo ha citado una y otra vez para decir que necesitamos inmediatamente, comenzando por la renuncia del fiscal general, y que para hacer justicia necesitamos pasar por esta reforma, lo que, por eso te lo planteo, Marcelo, como acabas de decir, que hay una percepción generalizada de que la justicia no funciona, que yo diría, esta es una posición personal, que más que percepción son hechos, porque si te has topado con la justicia, habrás renegado, habrás emitido una dura queja desde tu posición, porque la justicia no es lo que mejor funciona en el país, lejos de esto. Entonces, habría cierta coherencia entre esto, y por qué el MAS, si fuera así, por qué el MAS se niega a esta reforma de la justicia. Porque hay contradicciones, creo, entre la forma en la cual actúan las fuerzas políticas en el siguiente sentido. Comunidad Ciudadana no se destaca necesariamente por ser una fuerza política que tenga una agenda rupturista de transformación profunda de la sociedad en los diversos espacios donde le toca, digamos, funcionar. Eso es muy curioso. Y por el otro lado, el movimiento al socialismo con el gobierno del presidente Luis Arce, al principio de su gestión planteó la necesidad de una reforma de la justicia, pero esa necesidad de reforma fue detenida, fue paralizada. Comenzando por la renuncia de Rodríguez Belcé, de Eduardo Rodríguez Belcé. De los miembros, de los notables en los que estaba conformado por el ministro de Justicia. Y esa salida, ¿no?, le quitó legitimidad, porque Rodríguez Belcé tiene un peso específico en este ámbito, y su salida yo creo que desinfla de alguna manera este intento, ¿no? Sí, no, sí, sin duda, desinfla muchísimo, y ahora más bien lo que se observa es que el gobierno del presidente Luis Arce es un gobierno que, lejos de querer hacer reformas, lo que busca más bien es hacer ajustes. Y eso sigue acumulando, es decir, le va a seguir acumulando tareas pendientes a este gobierno hacia el 2025, porque no es algo que se vaya a detener ahí. Yo creo que sobre todo los temas sociales se van a empezar a mezclar fuertemente en los siguientes años con los temas políticos que tenemos como país. Y eso va a volver a ser una bola de nieve enorme que puede volver a estallar sobre el MAS, que creo que el movimiento al socialismo no termina de entender el hecho de que el 2019, todo ese proceso convulso que hemos vivido, es un proceso convulso que tiene que ver con un problema político, no con un problema económico. Normalmente los presidentes en este país suelen tener problemas muy graves por problemas económicos, pero era la primera vez en la que este presidente tiene un problema político serio y es depuesto de su cargo, pero por un problema político serio. Entonces creo que en la medida en la que no resuelvan estos problemas de justicia, de salud y de educación, van a ir creciendo y se van a juntar, se van a unir con los problemas políticos. Ayer yo ya veía algo que me pareció muy curioso, que de alguna forma el antimacismo ya no tenía como una bandera de lucha, que era el tema de la democracia. Ayer la volvieron a retomar un poco en el discurso, están volviendo a intentar implantar la idea de que ellos son los que están a favor de la democracia, y al frente está la dictadura, al frente está el autoritarismo. Entonces, otra vez, como te decía, un problema social, la justicia se está mezclando, se está uniendo con un problema político, y eso es, digamos, dinamita para mí en el tiempo, ¿no? Y de un lado la bandera boliviana y del otro lado la huipala de manera predominante, lo que marca también una división sin duda de lectura de lo que sucede en el país, de posicionamiento político, pero atravesado evidentemente por una pertenencia
a una identidad cultural, étnica, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y eso otra vez nos devuelve a este escenario en el que estamos arrastrando de polarización social. Este escenario de polarización social que tiene que ver con que fracturas sociales históricas fuertes que nos dividen como país, que han estado desde siempre, lo regional, lo étnico, campo, ciudad, blancos, morenos, etcétera, etcétera, está ahí presente y va manifestándose cada cierto tiempo. No es una polarización política la que vivimos, no la es. Si fuera una polarización política estaríamos frente a dos tipos de proyectos de Estado distintos, enfrentados. Pero no estamos frente a eso, estamos frente a diferentes concepciones en realidad de lo que es lo bueno y lo malo. Y tu lectura, Marcelo, de la posición que han asumido voces no bolivianas, llámese OEA, llámese Unión Europea, llámese Embajada de Estados Unidos, llámese la posición que han expresado otros países miembros de la OEA. ¿Cuál es tu lectura? ¿Cómo se completa en esto que acabas de describir? Creo que el papel que están jugando actores internacionales hoy día es un papel que nuevamente nos está llevando de manera un poco más acelerada a ese momento bien parecido al 2019. Yo pensaba que, a ver, con la detención del señor Arturo Murillo, con el informe del GIEI y con el posible juicio de responsabilidades que va a haber contra la señora Áñez por todos estos temas, pues el tema de la discusión política tan áspera que tenemos iba a bajar la tensión y luego por tanto íbamos a empezar a girar en relación a otros temas. Pero parece ser que esto se está empezando otra vez se está empezando a manifestar en un parteaguas, y aquí es quienes están a favor de y quienes están en contra de. Ayer estaba acá Armando Ortuño y expresaba un enojo de estar discutiendo sobre lo que está pasando en las puertas de la cárcel de Obrajes, del centro de Miraflores. De Miraflores. Sí, sí. Y decía como si no hubiéramos tenido hace unos días un informe contundente del GIEI, contundente no en la medida en que da la razón a una parte o a la otra, contundente en la medida en que se ha pronunciado después de un trabajo de 8 meses y una investigación muy detallada y seria de un equipo pluridisciplinario y que ha entrado en el detalle sobre hechos que ya, decía Armando, ya no tiene que ver con narrativas. Ya no podemos estar hablando de narrativas cuando tenemos cientos de páginas que nos hablan de masacres, de ejecuciones sumarias, de torturas, de actos de discriminación, de racismo, como el que hemos mostrado hace 24 horas, y bueno, lo hemos tomado de un lado porque es lo que apareció, pero del otro lado también hay respuestas a estas agresiones, por supuesto, y entonces en la medida en que no asumamos, reitero, un informe de un equipo especializado durante tanto tiempo, con tanto detalle, que no nos viene a dar percepciones, nos da un informe con hechos. Hubo masacre, hubo ejecuciones sumarias, hubo racismo, hubo médicos que no quisieron atender a indígenas heridos de bala, hubo policía y fuerzas armadas que no asumieron el papel que la Constitución les instruye, hubo una sociedad que ha tomado el papel de la policía o de las fuerzas armadas, hubo arbitrariedad, se violaron derechos humanos de manera flagrante y nosotros nos estamos agarrando a puñetazos en la cárcel de Miraflores. Sí, yo coincido con la lectura que acabas de comentar de Armando, y sí, estuve viendo también el programa. Es muy duro en realidad, ¿no? Es muy duro porque el informe del GIEI habla, ya ni siquiera menciona con todo el detalle que conocemos en el informe, sino que creo que ya la condena a la señora Áñez, ya la sentencia, porque al momento en el que se establece que hubieron masacres sangrientas en esos dos lugares, pues ya estás hablando de que efectivamente aquí hay alguien culpable. No estás hablando de que alguien pudo haber sido inocente y que probablemente algo se mezcló ahí extraño, algún elemento extraordinario, qué sé yo. No.
estás hablando de que ahí hay un tema bien importante. Y no es esto, lo que voy a decir a continuación, no tiene que ver necesariamente con una visión de infantilizar la situación de lo que le ocurre a la señora Áñez o burlarme de eso, pero a mí me resulta muy curioso que unos días antes de que se presente el informe del GIEI, empezamos a ver noticias respecto de los movimientos que la señora Áñez hace de entrar y salir de la cárcel. Se presenta el informe del GIEI, un par de días después, el intento de suicidio de la señora Áñez. Entonces, me da la impresión que por un lado hay la necesidad de llamar la atención mucho, por un lado, ¿no? Porque sabes que ahí hay contundencia en las palabras y en las sentencias. Pero por el otro lado, tengo la impresión también de que no están teniendo el cuidado suficiente para que se entienda que se garantiza completamente los derechos humanos de la persona que está ahí detenida. Porque esta idea de repente sacarla del centro penitenciario, llevarla media hora a un centro de salud, devolverla otra vez al centro penitenciario, hacer todo este juego entre periodistas, entre la opinión pública, qué sé yo. Y los sectores que apoyan una posición genera mucho ruido, es decir, empezó a generar comunicacionalmente mucho ruido y la devuelve otra vez a la escena pública a la señora Áñez, y a eso se suma el hecho de que expresidentes se manifiestan a favor de la señora Áñez por primera vez. Hasta antes de eso ni siquiera la habían mencionado ellos a ella, la empiezan a mencionar ahí. Entonces empieza a generarse un ruido muy grande, que creo que por eso, como te decía, primero que hay una necesidad de parte de ese sector, probablemente quienes están al lado de la señora Áñez, hay que un poco demostrar cierta debilidad para poder, digamos, de alguna forma apelar a la emotividad de las personas, ¿no? Para generar cierta defensa. Y por el otro lado, no hay un manejo muy prolijo, por eso en el tema de aseguremos que la señora Áñez tenga, digamos, cobertura de su familia, cobertura de los actores que quieran ir a visitarla, y además que tenga una atención un poco más completa en los centros de salud, allí donde fuera a ir, porque finalmente se trata de que se genere esa sensación de que no estás haciendo una venganza, digamos, ¿no? Sino que estás acometiendo un acto de justicia, finalmente, que tiene un correlato muy fuerte y muy serio con el informe del GIEI, ¿no? Entonces, esos elementos creo que se mezclan y generan, claro, el enfado que Armando decía. O sea, es decir, ¿por qué seguimos hablando de ese tema? ¿Por qué estamos hablando de eso? Cuando realmente ya hay demasiadas pruebas y muy contundentes, en ese caso sí, muy contundentes, para demostrar que efectivamente hubieron masacres. ¿Qué decimos de los medios de comunicación, del trabajo que estamos haciendo, que por supuesto no tiene que ver con un reflejo absoluto de la verdad, porque somos actores humanos, somos actores cargados de subjetividad y que permanentemente hacemos elecciones y circunstancias? Estoy imaginando el ejemplo, hoy solamente en el streaming entrevistamos en la radio a Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana, entrevistamos a una autoridad del Alto para hablar de las vacunas, luego llego yo, entrevisto al ministro de Justicia, luego está el analista Marcelo Arequipa y no Diego Ayo, por ejemplo. Sí, y son elecciones. ¿Cuáles son, dentro de estas percepciones e imposibilidad de hacer una cosa absolutamente justa, absolutamente, porque eso no lo puede más que la mamita de Claro. lo toca, ¿verdad? Pero dentro de estas elecciones donde nosotros intentamos lograr equilibrios, intentamos tener información, opinión, interpretación también, porque no somos simplemente generadores robóticos de información, sino generamos información que queremos responsable, generamos opinión, generamos interpretación, pero pecamos también los medios de comunicación. ¿Cuál es tu percepción, Marcelo, de manera general? Y no tengas miedo en criticarnos, que ya tengo un cuero así que sabemos lo que es la crítica. Con toda confianza, por favor. Sí, mira,
creo que hay como que dos partes aquí en las coberturas que se hacen normalmente a noticias de este tipo o las cosas que se hablan usualmente, ¿no? Una es la labor de informar, la labor de comunicar a las personas por dónde va el tema, qué es lo que se está hablando, sobre qué es lo que se está hablando. Y un poco lo que decía, es decir, los actores, qué actores, y ahí obviamente los medios, todos, absolutamente todos, son selectivos, pues es decir, con poner tal o cual actor, tal o cual persona, y eso creo que es legítimo, completamente legítimo. Ahora, ¿dónde a mi juicio, dónde se tergiversa la cosa? Cuando los medios de comunicación en general dejan de informar y más bien buscan entretener. Es decir, entretener al otro. Cuando buscas más bien que el otro te mantenga atención porque lo estás entreteniendo, y eso es, digamos, si quieres, esas tapas, digamos así, demasiado fuertes como las que veía, digamos, en algunos medios, de decir, este es el 7º sopapo que el gobierno recibe en relación a este tema. Un discurso de fraude. Exacto, ¿no? Entonces esto no va a funcionar. 7º ¿no? revés. Claro. Entonces, no estás informando, estás poniendo ciertamente una posición política o una posición, digamos, sobre algo, ¿no? Y además muestras, digamos, como que el país dividido ahora, ¿no? Y hay dos personas enfrentadas mirándose una a la otra, ¿no? Una con un barbijo del escudo nacional y la otra con un barbijo de la huipala, ¿no? Efectivamente, eso es lo que está ocurriendo en el país y luego uno se pregunta. Y ahí es donde empiezan a perder credibilidad. Sí logran tener atención de la gente, estos medios, sí logran tener atención porque, claro, como te decía, estos medios buscan entretener a las personas. Pero lo que pierden a condición o a costa de entretener... a una posición política. Claro, también. pero lo que pierdes a costa de entretener pierdes credibilidad. Y en esa medida, cuando vas perdiendo credibilidad, pues a mí me puedes entretener todos los días, pero en el momento en el que tengo que tomar una decisión, digamos, más correcta o más puntual, pues no te voy a comprar tus ideas porque me entretienes, pero no me informas. Sí. Digamos, ¿no? Y también hay como lo planteo, hay también esa misma exigencia de jalar a una posición a los propios medios, ¿no? Ayer, por ejemplo, en la gente que nos escribía, en las reacciones de la gente que nos escribía, a mí me decían, ¿por qué la conductora está defendiendo tanto a Janine Áñez y tal? Que de repente para un opositor la defiendo poco y para un masista la estoy defendiendo mucho. Entonces también las audiencias están jalando y están calificando tal vez este diálogo a X le parece hipermasista y a Y le parece opositor, tibio, en fin. Entonces las audiencias también jalan y en función de eso adhieren a medios. Compro un periódico porque quiero escuchar lo que este periódico me dice, quiero leer lo que me dice y voy a este programa porque me da satisfacción, porque jala agua a lo que yo pienso. Y eso puede ser complicado también en la Bolivia de este año, ¿no? Sí, y yo creo que en realidad, digamos de manera individual y luego además de manera ya institucional, si quieres, como medios, no hay que tener miedo a romper esas burbujas en las que nos movemos, ¿no? Es decir, pertenecemos ciertamente todos, estamos dentro de una burbuja social. Ahí estamos y es, digamos, lo más cercano que tenemos. Pero no hay que tener miedo de que al hecho de que esa burbuja se puede romper y podemos ir hacia otra burbuja también, ¿no? Que en la otra burbuja no seamos muy bien recibidos al principio, no importa. La cosa es, creo que aquí es un poco generar una lógica un poco más distinta que solamente encerrarnos en esta idea de solamente me quedo en mi burbuja, los traigo a mis adeptos, como decías bien, es decir, atraigo a mi posición política al resto. Creo que ahí no estamos ayudando a construir absolutamente nada. Lo que estamos ayudando más bien es a construir un ego en específico, digamos, una posición y querer ponernos nosotros en un altar frente al resto, ¿no? Y cabalmente critico también eso y creo que podemos caer como periodista o como medio, caemos en eso, de para quedar como monedita de oro, los unos y los otros, un lado y el otro, A y B, y ámense en el medio, y no es tan así, es decir, también
desde la información tenemos que respaldar los hechos, porque cuando construimos información tenemos que respaldarlo con datos demostrables, con parte y contraparte, con responsabilidad, con datos, pero a momento de hacer interpretación, sea un editorial, sea un artículo de opinión, sea un análisis de un columnista, ahí, qué pena, no te van a querer tal vez en tu barrio, pero di lo que piensas. Sí. ¿Verdad? Sí. Eso también es un desafío. Sí, para eso estamos en realidad, creo, ¿no? En realidad es para intentar escucharnos al final del día, ¿no? Para intentar escucharnos. Lo que Aunque hacen... no te dejen entrar a tu edificio después. Exacto, no importa. Aunque tengan que entrar en la noche, digamos, ¿no? Pero bueno, creo que es bien importante no seguir el juego de los actores políticos, porque ellos sí que tienen un cálculo muy frívolo, en realidad, de una posición específica y intentar arrastrar a los otros a tu propia posición, ¿no? Es decir, y ahí, claro, es esta idea de no me has defendido, entonces luego, por tanto, no te apoyo, ¿no? Porque tú no me has defendido en este momento. Y bueno, los actores políticos van a pasar, van a venir otros, van a dejar de existir esos. Y creo que los que más se están equivocando hoy día son justamente los que tienen ese tipo de posición. Una posición intransigente de o no me defiendes a mí, entonces no eres mi amigo. Y creo que a eso estamos llegando. Y a mí, una cosa más que me preocupa mucho es que estamos llevando ese terreno a no solamente actores políticos, sino también actores sociales. Hoy día no se puede hablar de manera, digamos, un poco más tranquila y más serena con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, por ejemplo. No se puede hablar. No, de hecho está en plena crisis. Claro, exactamente. Los unos porque se ponen a la defensiva de decir, no, es que aquel que critique a la señora Amparo Carvajal es, digamos, un masista y que quiere, digamos, desestabilizar esta institución que es sagrada y sacrosanta, ¿no? Los otros que, claro, no están de acuerdo con la señora Amparo porque ella no defendió cuando hubieron las masacres y cuando hubieron los problemas aquí fuertes. Y ¿no? cuando dijo que las Fuerzas Armadas salieron a defender a su pueblo. Exacto. Por ejemplo, eso, ¿no? Es que ya es, digamos, desde la Asamblea un exceso, ¿no? Gracias, Marcelo. Ha concluido nuestro tiempo y te agradezco la interpretación, el diálogo que aporta tanto como la información que queremos que sea responsable, equilibrada y que las opiniones, las interpretaciones tengan un sustento. Ese es el horizonte que tenemos en esta casa periodística. Y nuestro próximo horizonte es hablar de las eliminatorias, de la preparación de la selección que está entrenando en Huarina, del DT de la selección, César Farías, que confía en el equipo, y yo no confío tanto en César Farías, pero vamos a ver cómo nos va. Y mañana llega la selección colombiana a Santa Cruz de la Sierra. Hablaremos con Wilmer Salas, el doctor de mi equipo The Strongest, sobre Jesús Sagredo, quien dio positivo en COVID y abandona la selección. Estaremos junto a Paulo Apaza, Priscila Pérez, Roberto Aguirre y desde Argentina Jorge Barraza para hacer el análisis del fútbol que nos tiene también en pleno debate, y le ofrecemos igual, con responsabilidad y con ganas, la información del fútbol boliviano e internacional. Enseguida, terminando este programa, cómprese La Razón y Extra, síganos, léanos, que trabajamos para usted. Conmigo mañana a las 11 de la mañana. Un abrazo. Con el auspicio de Amazonas, HC Medic. ¿Estás listo para volver a volar? Ahora te conectamos con tus seres queridos con vuelos diarios en nuestro puente aéreo La Paz, Santa Cruz, La Paz. Viaja de forma segura y llega puntual a tu destino. Visita nuestra página web www.amazonas.com. Comunícate con nuestro call center al 901-105500 las 24 horas del día. Visita nuestras oficinas o tu agencia de viajes favorita. Amazonas, soñemos juntos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.